Mi nombre es Vladimiro Vázquez y soy pastor de Visión de Fe en Guatemala y quiero darle la bienvenida a nuestra comunidad virtual en la cual semana a semana lanzamos una prédica desde las Escrituras con la intención de ayudarlo en su crecimiento espiritual. Por favor, si usted tiene una duda o cualquier comentario, háganoslo saber y con mucho gusto nos estaremos poniendo en contacto con usted. Que Dios lo bendiga, que lo guarde en todo lo que usted es y hace. Hasta pronto. Estamos muy contentos. Quiero darle la bienvenida a las personas que sintonizan desde YouTube en este momento. Comentarles que para nosotros las redes sociales han sido una forma de poder ampliar el mensaje que Dios ha puesto en nuestros corazones. Estamos pues alegres de poder llegar a todo el mundo prácticamente, ¿verdad? A través de las redes sociales, en cualquier lugar. Si me pueden bajar un poquito, porque tengo un poquito de eco, por favor. Gracias. Eh, y bueno, mencionaba lo importante que representa para nosotros el poder comunicarnos con ustedes y esperamos que quienes nos sintonicen de la misma forma puedan sentirse parte de esta comunidad. Hoy vamos a hacer una escala en retorno a nuestra serie de Gálatas, ya que la semana pasada tuvimos un testimonio de una vivencia en mi familia. Mi hermana y mi cuñado estuvieron la semana pasada acá y nos hablaban ellos de que todo obra para bien. Eso es un testimonio que hemos vivido de primera mano nosotros como familia. Alfredito, mi sobrino, se convirtió en una especie de estandarte y que nos ha unido y él es una persona tan especial para nosotros. Así que si usted puede seguirlos en sus redes sociales, creo que le va a bendecir. Ahora, yo quiero hablar, regresando a Gálatas hoy, porque luego el otro domingo, los próximos 2 domingos, ya no estaremos en Gálatas, ya no haremos una pausa por lo que corresponde a la época, como bien decía Josué. Pero yo sí quiero hablar del capítulo 3 y seguramente lo vamos a continuar a partir del segundo domingo de enero. Eh, Quiero hablar de la vida espiritual. Ahora, cuando usted escucha de la vida espiritual, ¿qué viene a su mente? Probablemente orar, probablemente leer la Biblia, o quizás este momento que acabamos de tener en donde podemos alzar las manos y tener una sensación sabrosa. Pero la vida espiritual no es eso, no quiero enfocarlo desde ahí. Creo que el apóstol Pablo, cuando hace esta carta, y yo le diría a usted algo, haciendo un breve paréntesis, si usted quiere empezar a estudiar la Biblia con nosotros, yo le sugiero que usted se meta a los módulos de discipulado. Esto le van a dar una amplitud de por qué vemos la Biblia como la vemos. Pero si usted ya empezó eso y quiere y está seriamente comprometido con ello, empiece con Gálatas. Gálatas fue el primer estudio que nosotros desarrollamos. Esto fue justamente en pandemia. Las charlas de hoy son adaptaciones que por el tiempo es difícil profundizar. Vamos a leer entonces el capítulo 3, versículo 1, dice ahí: oh Gálatas insensatos, ingratos. ¿Qué otra podría ser? Quiero ver cómo lo han traducido en algunas otras versiones para decírselo a usted. Gálatas 3:1. Insensatos traduce una, bueno, la que yo estoy usando. Gente que no piensa traduce una Biblia en inglés. Tontos traduce otra Biblia en inglés. El griego dice anontoi, quiere decir no inteligente. Imagínese usted que el apóstol Pablo está sacando la guadaña y va con todo. Pareciera un insulto. Dice: ¿quién les hizo o quién los hechizó para no obedecer a la verdad?
ante cuyos ojos Jesús, el Cristo, fue ya descrito como colgado en el madero entre ustedes. Como que hay un ataque a la verdad acá, ¿verdad? Es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué es la verdad? La verdad es la Escritura, la verdad es la palabra de Dios. Pero Pablo está haciendo una referencia específica al Evangelio, a Jesús, a la venida de Dios a la tierra con el propósito de dar su vida en el madero por nosotros. Esa es la verdad. Que Jesús fue colgado en un madero como la fidelidad de Dios. Ahora, versículo 2, sigamos leyendo. Esto solo quiero saber de ustedes. Y aquí va a ampliar la idea. ¿Qué les pasó? Que ya no son inteligentes. ¿Cómo van a comprometer la verdad? La verdad es Jesús devenido a la tierra. Explíquemela, dice Pablo. Cuéntenme de qué se trata. Y este es el problema que Pablo está teniendo. Ustedes recibieron el Espíritu por obras de ley o por escuchar fidelidad. Yo estoy seguro que si usted lee cualquier Biblia, cualquier traducción, no cualquier Biblia solo hay una, que fue escrita en hebreo, un poco en arameo y en griego, y el resto son traducciones. Las que tenemos en nuestras manos, que están en castellano, que están en inglés, en francés, hasta en quiché tenemos la Biblia ahora, gracias a Dios, son traducciones. Entonces yo me fui a traducirlo literalmente, y por eso es que usted no ve que dice obras de la ley, y esto es muy importante, o por escuchar fidelidad. ¿Por qué es importante esto? Porque recibieron el Espíritu por obras de ley. Pablo está enviando un mensaje muy amplio. ¿Qué es ley? Es cualquier sistema, incluido el bíblico, que te diga cómo comportarte bien. Es cualquier sistema. Por ejemplo, nosotros en Guatemala tenemos lo que se conoce como la ley del tránsito. Y que si usted va en una calle que tiene una flecha opuesta a usted, usted está quebrantando esa ley, usted va en contra de la vía, está quebrantando la ley del tránsito. Si usted va en la calle y va en su carro y ve un semáforo, esas cosas que cuelgan y que tienen 3 lucecitas, hay una lucecita verde que le dice a usted, pase. Hay una lucecita amarilla que le dice a mí, pase más rápido. Y hay una lucecita roja que dice, no pase. Si usted se pasa la lucecita roja, usted está quebrantando la ley de tránsito. Ley es cualquier sistema que le diga a usted cómo comportarse bien. Cualquier norma dentro de una sociedad para mantener el bien común. Eso es ley. Pablo no está hablando de la ley de Dios solamente, si está incluida, pero está hablando de cualquier forma de comportarse bien. El punto es, recibieron ustedes quizás el Espíritu por portarse bien, es como debemos de entenderlo. En otras palabras, recibimos la bendición, cualquier bendición de Dios, porque ya vamos a ver qué es recibir el Espíritu, por el comportamiento de ustedes, porque ustedes tuvieron alguna... se lucieron, como decía mi querido Javier, hace muchos años, cuando alguien hacía algo bueno, se está luciendo. ¿Recibieron ustedes el Espíritu por hacerle caso a su mamá, por cepillarse los dientes, por portarse bien? Eso es lo que está diciendo. Esa es la primera opción. Y la segunda opción es por escuchar fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Es el llamado de Dios, lo vamos a ver dentro de un momento, a su vida, en el cual Dios le agarra del pelo y le dice, yo soy el Salvador y la única forma de entrar a las promesas de Dios. ¿Qué es recibir el Espíritu entonces? ¿A qué se refiere Pablo aquí con el Espíritu?
Por eso le digo yo que sí quiero que empecemos a cambiar un poquito ese chip en donde lo espiritual es como lo que no se ve, lo gaseoso, porque esa no es la cosmovisión bíblica. Lo espiritual en la Biblia es todo lo que no se corrompe, es lo incorruptible. En ese sentido, recibir el Espíritu es la promesa de Dios de la vida eterna. ¿Qué es recibir el Espíritu? Es recibir la salvación. Es recibir la promesa de que el problema que se generó afuerita del jardín del Edén, cuando los humanos se volvieron corruptibles, o sea, no espirituales, cuando la humanidad entregó su vida a la muerte, Dios vino a corregirla. Dios prometió, hizo una promesa que la iba a corregir, dándonos la vida eterna. Eso es recibir el Espíritu, es entrar a un round de vida en donde también vivimos con lo que no se corrompe. Todo lo que vemos en este mundo es corruptible. Esto va a dejar de existir o se va a transformar, pero se va a corromper. Un día yo ya no voy a querer tomar agua de este pachón porque va a estar oxidado o por lo que sea. Claro, hay cosas que las hacen para durar mucho. El teléfono, mis lentes ya están bien corruptos, ya tengo que cambiar lentes, ya no hay modo que los logre limpiar como antes, pero ya tienen 6 años. Y lo peor de todo, mi cuerpo es corruptible, se va desgastando. Hoy le decía al viejito que estaba ahí tocando el bajo, que como no venía con los lentes bien puestos, dije, ¿quién será ese viejito que está ahí? Y se lo subí a decir, sí, el que te hace compañía, me dijo, tienes razón, ¿verdad? Tienes razón. ¿Por qué? Porque ya no tenemos las fuerzas de hace 30 años, ya no tenemos el cuerpo hace 30 años, ya ni el pelo de hace 10 años tenemos. Porque nos vamos corrompiendo hasta que llega un día que usted hace esto, mire, y no vuelve a respirar más, y entonces su cuerpo empieza un proceso de corrupción. Lo espiritual en la Biblia es lo que no se corrompe. Pero Dios no solamente nos dio la promesa de la salvación, sino que mientras Él viene para terminar este proceso de salvación, nos prometió lo incorruptible dentro de nosotros. Eso es tener Espíritu Santo dentro, queridos hermanos. Es tener a Dios dentro para tomar mejores decisiones en un mundo que se corrompe. Es tener a Dios adentro para vivir una vida en un mundo que solo puede corromperse. Es vivir en el cielo desde la perspectiva de Dios. Eso es espíritu. Entonces Pablo está diciendo, miren ustedes, lo recibieron eso por portarse bien, de cualquier forma de portarse bien. Lo recibieron eso cuando ustedes aprendieron a guardar Shabbat, o cuando usted aprendió a hacerle caso a su mamá, o cuando usted dejó de pasarse los semáforos en rojo. Por eso lo recibió, o lo recibió por la fidelidad de Dios. Esas son las dos opciones que Pablo está comentando. No, ¿cómo recibimos la promesa? La recibimos por la fidelidad. Ahora bien, vamos al 3. Tan locos son, dice, que habiendo comenzado por el Espíritu, ¿qué es lo Espíritu acá? Es lo incorruptible, es la revelación de Dios, es la promesa de Dios, por medio de la fidelidad de Dios. Tan locos son ustedes, que habiendo comenzado por lo espiritual, por la fidelidad de Dios, ahora se quieren perfeccionar por cosas de la carne. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cómo es posible que Dios nos salvó por su gracia, por su fidelidad, no por guardar ningún mandamiento, no por portarnos bien, no por dejar de pasar el semáforo en rojo, no por sacar buenas notas, no por hacerle caso a mamá, a papá. No por eso, sino por su gracia, por su favor. ¿Cómo ahora queremos pretender seguir la vida o seguir obteniendo el favor de Dios,
pensando en que es nuestro desempeño, nuestro buen comportamiento, el que hace que agradar a Dios. Pareciera que le estoy diciendo que se porte como le dé la gana, ¿sí o no? No le estoy diciendo eso. Ahí va a ver por qué. Ahí va a ver por qué. Pero lo que queremos quedar claros es que con respecto de Dios, todo lo que Dios nos da es por su gracia, es por su fidelidad, especialmente lo más grande que nos ha dado, que es Espíritu Santo, que es la porción de Dios en nosotros para levantarnos a un cuerpo incorruptible. Cuando eso se dé, cuando Él regrese. Y luego le agrega, tantas cosas han padecido en vano. Sí, pero en vano, como quien dice, de balde toda la persecución que ustedes han vivido por haber creído en Jesús. Porque en este momento era perseguido, como debiera ser en todo momento, aquel que cree en el verdadero Jesús. Aquel que cree en el verdadero Jesús, hoy por hoy debería por lo menos sufrir persecución en donde le digan sos locos o su aleluya no está bien. Aquel que ante los no creyentes es igual que ellos, ese saber a qué Jesús sigue, porque Jesús nos ha dicho que seamos distintos y eso provoca persecución. Yo soy muy confrontativo para predicar, hermano, discúlpeme. Debería de aprender de la inteligencia emocional de mi papá, que tiraba el venenito y usted no se daba que se daba el venenito. Pero yo ahorita lo que le quiero decir es, por ejemplo, si hay una religión que le dice que hay un Jesús o un muñeco colgado y que uno le puede orar a ese muñeco y se le puede pedir a ese muñeco, discúlpeme, no es el mismo Jesús en el que yo creo, porque el mío dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Punto. Y eso no lo podemos comprometer. Cuando alguien de otra religión, no es que es el mismo Dios, no, disculpen, no es el mismo Dios, hermanos, es un Dios distinto. El que nosotros vino por nosotros es exclusivo, Él no comparte su gloria con nadie, Él no comparte y su palabra es lo que Él espera que nosotros hagamos. No es el mismo Dios. El Dios de la Biblia no es el mismo Dios de muchas religiones, aunque se llame igual. Sí me voy a entender. Cierro ese paréntesis de confrontación. Así que tantas cosas han padecido en vano. Sí, en vano, dice. Vamos al verso 5. Aquel pues, refiriéndose a Jesús, que les da el Espíritu y obra las maravillas en ustedes, lo hace, fíjese que eso está en tiempo presente, lo hace por las obras de ley o por el escuchar de la fidelidad. Ojo, ojo. Dios, que en primer lugar nos dio la promesa de la resurrección, la salvación, nos da la promesa de la salvación por cualquier comportamiento bueno, por cualquier obra de ley. Por supuesto que no, eso decimos. Pero no solo eso, las maravillas que obra entre nosotros, ¿las obra porque nos portamos bien? No, no, hermano. ¿Lo hace por eso o lo hace porque Él es fiel? Eso es lo que está diciendo Pablo. A veces pensamos que si nos portamos bien, que si tenemos fe, Dios tendría que hacer lo que nosotros necesitamos que haga. La fe es secuestrar a Dios. Si yo creo, si yo me convenzo, entonces Dios tiene que hacer lo que yo quiero que haga. Discúlpeme, no funciona así. Dios es soberano. Por eso yo prefiero hablar de fidelidad, porque es un Dios que por gracia nos va a dar todo. Todo. Por eso le digo, pareciera ser que yo le estoy diciendo a usted que se porte mal para que le vengan buenas cosas. No estoy diciendo eso. Aguánteme la casaca todavía un ratito. Pero aquí está haciendo la pregunta. Eso, en primer lugar, la salvación y el resto de milagros, la provisión, la salud, la bendición, ¿lo recibieron ustedes por portarse bien o por la fidelidad de Dios? La respuesta es clara, es la fidelidad de Dios.
Correcto. Vamos claros ahí, ¿verdad? Aunque no esté de acuerdo conmigo, por lo menos que lo tenga claro en que esté en desacuerdo conmigo. Bueno, quiero explicar entonces un poquito de qué va eso de oír su voz, eso de escuchar la fidelidad de Dios. Y esto lo vamos a hacer desde Hebreos. Hebreos capítulo 3, Pablo dice, perdón, no es Pablo, es el autor, quien quiera que haya sido, no se desconoce quién fue el autor de Hebreos. Entre tanto, ¿qué se dice? Y luego el autor cita el Salmo 95 en el versículo 7 y el versículo 8. 95, 7 y 8. Entonces lo que yo hice, porque el hebreo sí lo domino, fue que me fui al Salmo 95 y lo traduje para usted. Y ahí dice, he aquí, lo que está citando el escritor de Hebreos, literalmente dice, he aquí, oh día. Oh día es una referencia a Jesús. He aquí, oh Jesús, he aquí, oh Dios. Por su voz escucharán y no endurecerán sus corazones como en la provocación. Se refiere a la provocación que Israel tuvo después del paso del Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Después del Mar Rojo ellos sacaron las panderetas, sacaron la alabanza y se pusieron a cantar, hicieron una pachanga espiritual. Moisés dijo más y todos se cayeron, ¡pum! No dijo eso, hermano, no funciona así, sino que cantan, pero después empiezan a caminar y 3 días y después ya estaban blasfemando en contra de Dios. Por eso es que cantemos, alabemos al Señor, pero aferrémonos a la palabra, porque lo único que transforma es la palabra de Dios, hermanos. Lo único que nos cambia es que nosotros vamos a la palabra de Dios y eso nos transforma. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace porque Dios lo dijo. ¿Y qué es lo que Dios dice? Léalo conmigo. Por su voz escucharán. Eso es una promesa. Eso no es un llamado a que escuches su voz. Eso es un llamado a que un día Dios te va a agarrar, te va a llamar por nombre y te va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Qué cosa más loca para los que no estamos en Jesús pensar que Él colgado en el madero nos salva y nos da vida eterna? ¿Qué cosa más loca, hermano? Es lo que yo le estoy diciendo a usted, que un día, si usted es llamado por Jesús, que un día usted se va a levantar de la tumba cuando Él venga. Esa redundancia tiene una razón de ser. Cuando Él venga, no sabemos, pero si Él viene en 500 años, usted y yo vamos a ser polvo. Pero qué cosa loca, nos vamos a levantar con un cuerpo espiritual, es decir, con un cuerpo incorruptible. Vamos a ver a nuestros seres queridos que han creído en Jesús levantarse. Vamos a empezar una nueva vida. Se va a dar la promesa de la nueva Jerusalén. Va a descender la nueva Jerusalén del cielo y nosotros vamos a vivir con Dios por el resto de la eternidad. Amén y amén. Ese es el mensaje de la Biblia. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Pero ese es el mensaje de la Biblia. Y lo que sucede es que el único que te puede convencer que la Biblia es verdad es Dios. Y esa voz la lanza a tu vida y te cambia el corazón. De tal forma que ya no será posible endurecer el corazón a Dios. Por eso el día que tú dijiste, yo recibo al Señor Jesús como mi Salvador, Dios estaba obrando en tu corazón y lo estaba cambiando, lo estaba mudando. Muchas veces eso es un proceso, porque en primer lugar empezamos con una convicción de pecado, pero poco a poco vamos entendiendo que ese proceso sigue caminando. Es decir, siempre es un proceso, sigue caminando y Dios sigue circuncidando nuestro corazón. Dios sigue cambiando nuestro corazón, que viene cuando no conocemos a Cristo como un corazón de piedra, y que Dios lo va convirtiendo en un corazón de carne que va a escuchar su voz. ¿Por qué dijimos yo recibo a Cristo? Porque Él nos convenció, porque Él nos tomó, porque Él nos cambió el chip. ¿Por qué vemos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque Él nos cambió el chip, porque esa es la obra de Él, querido hermano.
¿Qué es escuchar su voz? Justo eso. Justo todo lo que acabo de decir. No es nuestro mérito. No es que tú fuiste el que tuvo la capacidad de creer. Es que Dios te tomó y te transformó. Y por eso a veces vemos mucha gente que a lo mejor sufren una emoción, levantan la mano y luego no pasa nada. Déjeme decirle, yo hice mucha misión en persona a persona en los años 90. Íbamos a lugares como el Mezquital, por ejemplo, y presentábamos el mensaje de salvación. ¿Quieres recibir a Cristo? Sí. Bueno, diga esta palabra, amén. ¿Qué pasó con esas personas? Yo no lo sé. Mi deseo es que Dios haya tenido gracia sobre ellos y los haya llamado y los haya seguido conectando a Él. Pero hay mucha gente que se vuelve y que abdica y que apostata de Dios. Y aquí se da ese debate, entonces, ¿la salvación se pierde o no se pierde? La salvación no se pierde. El punto es que a saber si esa persona era salvo, porque quizás fue una emoción. Pero tú, que estás convencido que tu disciplina es seguir a Dios, que tu disciplina es guardar su palabra, que tienes Espíritu Santo dentro, como dicen en el norte, ándale brother, sigue, ese es el camino. Ese es el camino. Pero, repito, cada vez debes de parecerte más a Cristo, que es la otra parte de la vida espiritual. Ahora, volvamos. Entonces, la primera parte de la vida espiritual es el llamado de Dios. Dios te hace un llamado y te cambia el chip de un chip corruptible a un chip incorruptible. Eso es, aunque nos enfermemos y nos muramos. Porque ahí puesto en tierra, la promesa sigue vigente. Y Dios te va a levantar, aunque sea solo. Yo no sé, ese va a ser un milagro. No sé cómo va a ser. Pero Dios te va a levantar y te va a transformar. Y si estamos vivos, si Él regresara mañana y estamos vivos, tu cuerpo inmediatamente se va a transformar. Se va a transformar a un cuerpo incorruptible. Lo que no vas a tener es sangre. No sé cómo Dios lo va a hacer. Pero bueno, volvamos a... Esa es la primera parte de la vida espiritual. Volvamos a Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Este es el último versículo de Gálatas que vamos a ver. Dice, cómo Abraham creyó a Dios y le fue atribuida justicia. Ahora, Pablo está hablando del capítulo 15, versículo 6 de Génesis. Y aquí nos dan una traducción muy resumida. Yo quiero reinterpretar con usted el capítulo 15, versículo 6 de Génesis, que es lo que está citando acá. Y esa es la clave de entender el mensaje. Así que le pido mucha atención, por favor. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y fue afianzado o fidelizado. Ahí no dice y creyó. El verbo creer no existe en la Biblia original. No existe. Simple y sencillamente no existe. No, para nosotros sí existe, pero en la Biblia original no existe. Aquí es el verbo creer en la Biblia, es el verbo que traducen creer en la Biblia, es el verbo amán y quiere decir educar. Educar. Pero como está conjugado acá, lo que está diciendo ese verbo es y fue afianzado o fue fidelizado o fue educado. Y yo prefiero fidelizado y va a ver por qué. ¿Quién fue fidelizado? Abraham. Yo quiero que usted haga una línea de tiempo conmigo entonces. Esto sucede en el capítulo 15 de Génesis. Según mis matemáticas, que son algo chuecas, Abraham tiene 10 años de haber salido de su tierra. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando salió de su tierra y de su parentela en el capítulo 12 de Génesis? ¿Alguien recuerda? Como dicen en mi tierra, tenía las 3 chocas. Las 3 chocas, para las personas que nos sintonizan de otro lugar,
son 75 años. Una choca son 25 años. Hay una historia detrás de todo eso, pero no la voy a dar porque ese no es el punto. Pero Abraham tenía 75 años. Cuando se llega al capítulo 15, han pasado cerca de 10 años. Y en esos 10 años, Dios llama a Abraham y Abraham sale sin saber para dónde va. Imagínese eso. Imagínese que logró convencer a su mujer. Vámonos, mi amor, porque Dios nos está llamando. ¿A dónde? Saber. ¿Qué mujer es esa Sara? ¿Qué mujer es esa Sara? Señor, que la sigan haciendo así, por favor. Y entonces salen y lo primero que hace Abraham es que llega y conecta. Este es el lugar. Y levanta un altar. Probablemente le llevó 6 meses viajar. Era una travesía de 1000 kilómetros, hermano, entre el lugar donde él estaba a donde Dios lo llevó. Imagínese usted 1000 kilómetros a pie siguiendo la voz de Dios nada más. Por eso le dije yo, si Dios habla, nosotros no podemos dejar de hacer lo que Dios habló. Y llega, pero Abraham tiene sus clavitos. Se levanta un altar, pero de ahí ve que no llueve, que la cosa está complicada. Y se le ocurre la brillante idea de bajar al centro de hechicería e idolatría más grande del momento histórico que él vive. Y se va para Egipto. Y cuando va llegando a Egipto, se le ocurre la brillante idea de decirle a su mujer: mira, mamita, yo tengo 75, 76, 77 años, yo te llevo 10 años, pero tú estás mejor preservada que una momia, sos muy bonita. Estos egipcios, que son unos bárbaros, me van a querer matar por tu culpa. ¿Sabes qué? Di que eres mi hermana. Por eso le digo yo, ya no las hacen así. Di que eres mi hermana. Sara dice que es su hermana, entonces la agarra el faraón y la lleva a su harén. Usted imagínese eso para ambas partes. Y Abraham, pilas guatemaltecas, es decir, tramposo. Porque hace eso para que Faraón le dé ganado. Es terrible. No, nosotros tendremos a pensar que los hombres de la Biblia eran santos. No eran santos, hermanos. Dios trabajó en ellos. Pero Abraham hace eso. Eso lo enseñé este año en la porción correspondiente, o el año pasado. Abraham lo que va es que pone a su esposa ahí para beneficiarse de eso. ¿Es eso el comportamiento de un creyente en Dios? No. Pero sí estaba siendo el comportamiento de alguien que empezó escuchando la voz de Dios y que no lo hace perfecto, porque nosotros no lo hacemos perfecto. No lo vamos a hacer perfecto, queridos hermanos. Vamos a fallar. Vamos a trastabillar, vamos a equivocarnos. Pero ¿sabe qué es la diferencia? Que vamos a corregir. Porque Dios es el que está hablando, vamos a corregir la trastabillada, la metida de las extremidades inferiores. La vamos a corregir. Y entonces llega el momento en donde Dios hace un milagro. ¿Por qué? Porque Dios está con Abraham. No se merecía que Dios se le revelara a Faraón, le dijera: esa mujer no es tuya, devolvela. No se lo merecía. Él no hizo nada. Era la gracia, el favor de Dios y el pacto de Dios. Porque si algo tiene Dios, hermano, es que Dios es fiel y no va a faltar a su fidelidad. No va a faltar a su fidelidad, aunque yo me equivoque, aunque yo le falle, aunque yo lo sepa, no va a faltar a su fidelidad. Pero no nos aprovechemos de su fidelidad para fallarle. Ojo con eso. Así que Abraham se salva el pellejo y Dios, mira, ya no vas a bajar a Egipto, andate de vuelta para allá, regresa. De repente se encuentra un sumo sacerdote que era un ángel, se llamaba Melquisedec, quiere decir el rey de la justicia. Melquisedec lo conocemos nosotros. Le da sus diezmos, se va a una guerra y pasan desde el momento en que es llamado hasta 10 años.
en donde Dios está trabajando. Lo llamó, así como a usted y como a mí, pero no se acabó el trabajo. Ese trabajo continuó y continuó. 10 años, Dios hablándole, Dios haciéndole. Y llega el momento en el capítulo 15 en donde Abraham ya está tranquilo y le dice a Dios: ¿sabes qué? Yo estoy bien, me va a heredar este cuate, buena onda. No, le dice Dios, yo tengo un galardón mucho más grande para ti. No, no, tranquilo, le dice. No, le dice, yo tengo un galardón mucho más grande para ti. ¿Sabes qué? Un hijo tuyo. Si hubiera sido por la fe de Abraham, Isaac no hubiera nacido, porque hasta risa le pusieron porque se burlaron. Entonces, sigue pasando el tiempo y están en esta conversación. Y entonces Dios dice en el versículo 6, 15:6, y hace un análisis. Y fue fidelizado Abraham por el Señor. Es decir, esto quiere decir, esta primera parte del versículo quiere decir que durante 10 años Dios estuvo enseñándole a Abraham cómo comportarse, cómo conducirse. Empezó con un llamado. Ahí la vida espiritual empieza con un llamado, pero luego incluye una enseñanza. Y Dios dice, y Él, ese Él es Dios, la calculó. ¿Qué cosa? La fidelidad de Dios para Abraham como justificación. Quiere decir que Dios en ese momento establece que va a ser su fidelidad lo que va a justificar, lo que va a salvar. Y Abraham es en este momento insertado en el reino de los cielos. Es salvo, porque Dios calculó que su fidelidad bastaba. Y eso sí, la fidelidad de Dios demandaba que Dios mismo viniera a la tierra para dar su vida por nosotros. Pero aquí lo que vemos es precisamente la fidelidad de Dios. Entonces, Dios fidelizó a Abraham, Dios instruyó a Abraham por 10 años. De hecho, aquí todavía se llama Abraham, ni le han cambiado el nombre. Eso, por su voz, por todo, es la primera parte de la vida espiritual, que Dios nos llamó. Pero ¿cuál es la segunda parte? Si Dios le dijo a Abraham, ya no vas a regresar a Egipto, ¿usted ve en la Biblia que Abraham regresa a Egipto? No. De hecho, cuando años después ya tiene a su hijo grande, le dice a este mismo Eliezer, le dice, ni vas a bajar a Egipto, ni vas a tomar una mujer de acá, vas a ir a mi tierra, porque aprendió la lección. Una lección que no aprendió muy bien fue con un rey filisteo, en donde puso otra vez en problemas a su esposa. Y Dios le siguió llamando la atención. Pero ¿cuál es la segunda parte de la vida espiritual? Y esta diferencia marca toda la diferencia. Que después de que Dios te llama, Dios te instruye. Dios te instruye. Y lo que Él espera es que tú hagas esa instrucción. Es que tú camines dentro de esa instrucción. No para ser salvo, ni siquiera para ser bendecido, aunque su instrucción tiene promesas y Dios las va a dar, por supuesto. Pero lo que estoy tratando de comunicar esta mañana es que la vida espiritual tiene dos componentes. Uno es el llamado de Dios y otro es que una vez eres llamado te toca hacer lo que Dios dijo.
Te toca vivir dentro de su palabra, te toca vivir dentro de sus mandamientos. Porque si Dios te llamó de tinieblas a su luz admirable, Él, imagínese usted, si usted estaba en tinieblas y ahora está en la luz admirable, ¿será que quiere Dios? ¿Será que Dios va a estar bien con que tú sigas viviendo como vivías cuando estabas en las tinieblas? La respuesta es no, por supuesto. ¿Y qué tengo que hacer ahora entonces? Lo que Dios me ha enseñado, la enseñanza de Dios. Y esa enseñanza apenas empezaba en el capítulo 15 de Génesis. Y más o menos duró unos 1600 años en completarse. Se completó en el capítulo 22 de Apocalipsis y se registró en la Biblia. La enseñanza de Dios, querido hermano, no es, tú no tienes que inventarte el agua azucarada. ¿Qué querrá Dios que yo haga? ¿Cómo querrá Dios que yo me comporte? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Dios no quiere que te hagas esa pregunta. Dios quiere que vayas a encontrar esa respuesta en su palabra, empezando en Génesis y terminando en Apocalipsis 22. Así que la vida espiritual es escuchar la palabra de Dios hoy por hoy. La escuchamos la primera vez cuando llegamos a Jesús, pero es seguir escuchando esa palabra de Dios que está escrita con la intención de practicarla. El cristianismo está en una crisis muy grande porque se han apartado de escuchar la palabra de Dios y quieren inventar formas para agradar a Dios. Están en el mismo problema de los Gálatas. Eso se llama ser insensato, no inteligente. No tenemos que inventar el agua azucarada, queridos hermanos. Ya está escrito cómo se vive la vida espiritual. La vida espiritual se vive guardando su palabra, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo su palabra, sí, y toda su palabra que sigue 100% vigente, queridos hermanos. Por eso le dije, yo soy muy confrontativo. Vaya que esta es mi iglesia, si no me sacaban. Su palabra está vigente. Su palabra está vigente. Así que el Dios que creemos es en el Dios de la Biblia. Es el Dios que apareció en Génesis 1 y se reveló hasta capítulo 22 de Apocalipsis. Y dijo e hizo y dejó un protocolo para ti. Por eso en esta iglesia priorizamos el conocimiento bíblico sobre cualquier cosa. Sobre la administración, sobre la alabanza. Quiero ser bien exacto en eso. La alabanza para nosotros es una oportunidad de cantar la palabra de Dios. La priorizamos sobre cualquier cosa que pueda haber, porque es el protocolo que Dios dejó para tu vida, porque te está fidelizando. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierra sus ojos, por favor. Muy bien. Quiero invitarle a meditar por unos instantes en lo que acaba de escuchar. El mensaje ha sido muy sencillo. La vida espiritual, ¿qué es? Es el llamado de Dios sobre tu vida, al cual no llegas por portarte bien de acuerdo a tus ideas de qué es portarte bien. Es el llamado de Dios para tu vida. Y una vez oyes esa voz se dejó registrada en la palabra de Dios. ¿Qué espera Dios que hagas? Una vez siendo creyente en Él, espera que vivas de acuerdo a su palabra. Espera que practiques. Espera que te equivoques en la intención de practicar su palabra. Es decir, que practicando su palabra te puedes equivocar, pero quiere que sigas conociéndolo para cada vez más practicar su palabra de una mejor forma. Por eso le decía a usted, la vida espiritual
Claro, la Biblia dice que oremos, entendamos qué es orar. La Biblia dice que ayunemos. Dice cuándo. La Biblia dice que leamos la Biblia. Por supuesto, eso es muy espiritual. Pero por ejemplo, perdonar, que también la Biblia te dice que hacerlo, es espiritual. Compartir tu pan con el hambriento es espiritual y es tangible. Soltar tus temores es espiritual, porque la Biblia te lo dice. Amar a tu prójimo o amar a tu hermano por ser tú el prójimo es espiritual. Ofrendar, ser generoso es espiritual. Diezmar es espiritual. Es espiritual. Lo que la Biblia dice es precisamente lo espiritual, porque esas cosas son las que te llevan a ti a hacer tesoros en el reino de los cielos, como está escrito, para que cuando Él regrese, ahí sí veremos la remuneración del justo. Todo esto está explicado en nuestra serie de Apocalipsis. Yo quiero invitarle esta mañana para hacer una reflexión. En primer lugar, si usted nunca recibió a Jesús y está escuchando su voz, si hay una intención en usted sabe que no lo ha recibido y que lo necesita, es porque Dios lo está llamando. Esto es para ti, porque Dios te está llamando. Dios te está llamando. Si tú nunca le recibiste, hoy puede ser ese primer día. Yo voy a hacer una oración y por favor ponte en contacto con nosotros, porque queremos decirte que sigue. No es levantar la mano, hacer una oración y ya estuvo. No, queremos enseñarte que sigue. Pero yo también, hermano, quiero hacer una invitación para todos los que somos creyentes. Disfrute la gracia. Disfrute la gracia. No podemos comprar a Dios. No podemos comprar a Dios. No podemos obligar a Dios a hacer algo. Disfrute que usted fue salvo por gracia. Aprenda a disfrutar que usted fue salvo por gracia. Disfrute la gracia. Disfrute que Dios lo amó de tal manera que se dio a sí mismo por usted. Disfrute eso. Disfrute la vida. Disfrute que usted es un testimonio de Dios. Disfrute la gracia. Y una tercera invitación que yo le haría a usted esta mañana es: aprenda a ser fiel. Porque lo que nunca quise dejar en su corazón es que, bueno, ahora puedo disfrutar la gracia, me libera a mí de no lo libera, hermano. Simple y sencillamente lo pone en el camino de la justicia, y allí usted tiene que aprender cómo se vive en el reino de los cielos, dentro de su palabra. Pero la motivación no es agradar a Dios en el sentido de que me salve. La motivación no es para que Dios me haga, no, es porque lo que mi Salvador me pidió es para mi bien. Y Él se va a agradar, por supuesto, en tu obediencia. Se va a agradar, por supuesto. Pero la motivación debe ser la gratitud, y la motivación debe ser la justicia. Y Dios te va a colmar de bienes, hermano, tangibles e intangibles. Dios te va a colmar de bienes tangibles e intangibles. Porque el único que hace feliz es Jesús. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz.
mi corazón se alegra en ti. Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti. Aleluya. Le invito a decir esa palabra, aleluya. Aleluya. Jesús, me haces tan feliz. Lo vamos a decir otra vez. Aleluya. Aleluya. Jesús, me haces tan feliz. Una última vez, todos juntos. Aleluya. Aleluya. Jesús, me haces tan feliz. Aleluya. Gracias, Señor. Esta mañana bendecimos tu nombre por tu gran fidelidad. Si alguien quiere recibir a Jesús, diga conmigo estas palabras. Señor Jesús, por favor ven a mi corazón. Dame la promesa del Espíritu. Dame la promesa de lo incorruptible. Te pido que seas el Señor de mi vida. Y que eso quiere decir, a partir de ahora viviré mi vida de acuerdo a lo que está en tu libro, de acuerdo a lo que tú dijiste, a lo que pusiste en tu palabra. Sé el Señor de mi vida. Quiero seguirte. Quiero seguirte. De hecho, es una confesión importante para todos nosotros los que ya hemos creído en Jesús. La puedes hacer conmigo. Yo, Señor Jesús, quiero seguirte. Quiero ser obediente a tu palabra. Porque tú tienes escrita en ella lo que es bueno para mi vida, para esta vida y para la venidera. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de la gracia, a de saber, Señor, que no fue por algo que hicimos o que tenemos que hacer que tú nos amas, que nos salvas, que nos transformas, sino es por tu gracia, es por tu favor. Ayúdanos a entender eso. Pero a la misma vez, ayúdanos también, Señor, a conectar. ¿Qué esperas de nosotros? Que tu educación la diste para que nosotros vivamos en ella. Ayúdanos a caminar de tal manera que te honremos siendo tus hijos, que te honremos siendo tus siervos. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bendito sea el Señor, bendito sea su nombre. Y adoptado y bendecido sea usted también por la gracia y por el favor de Dios. Gracias por sintonizar. Les esperamos la próxima semana. Que Dios los bendiga.